del año 2024. La muestra es de 2.000 personas, de diversa ocupación, ambos sexos, realizada en 8 regiones del país, las 8 regiones del país, de mayo a junio de este mismo año, con un nivel de confianza además de 95%. Y para hablar de este estudio, repito, 2024, tenemos en el estudio al doctor Ángel Oropesa, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de la Cátedra de Psicología Social, miembro del equipo de investigador de Psicodata. Ángel, bienvenido, ¿cómo está? Un gran honor estar aquí, Román. ¿Cómo estás? Y a Dani Socorro, muy bien, gracias por atender la invitación. Dani Socorro es director de la Escuela de Psicología de la UCAP, coordinador de Psicodata Venezuela. Dani, bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por permitirnos este espacio. ¿Cuáles dirían que son los hallazgos más importantes? Si tuvieran que elaborar 2 o 3 titulares, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que si nos obligan a decir cuál es el hallazgo central, es demostrar una vez más la inmensa y rica complejidad de lo que llamamos la psicología del venezolano. Un venezolano que se resiste, Román, a que le pongan etiquetas. Somos a veces muy dados por aquello del ahorro cognitivo, a decir somos así, somos asados. Y al final encontramos unos resultados de un venezolano que tiene muchas contradicciones. Cosa que es normal, porque tú, yo, el padre Dani, somos gente contradictoria. El venezolano es la suma de todos nosotros. Entonces encontramos una cantidad de factores que uno llama fortalezas o positivos, y preferimos llamarlos factores protectores del bienestar psicológico, conviviendo al mismo tiempo con factores peligrosos, negativos, debilidades o factores de riesgo. Pero la foto hay que leerla completa. Es un venezolano que, por ejemplo, al mismo tiempo tienes un porcentaje de gente mayoritaria que muestra mucho optimismo, que tiene un sentido de la vida muy positivo, que siente que su vida vale la pena a pesar de las dificultades del entorno. Su vida es su trabajo, su familia, sus recuerdos, sus experiencias, se siente contento con eso. Conviviendo con una población que tiene un porcentaje nada desdeñable de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O de miedo difuso. Ambos conviven. Es un venezolano, por ejemplo, que quiere participar, cuando le preguntas si desea participar en actividades políticas, sociales, culturales, muy lejos del cliché de que es una gente que tiró la toalla, de que no le interesa nada. La respuesta es que sí, quiere participar. Pero al mismo tiempo un venezolano muy desconfiado. Somos el país más desconfiado de todo el continente, que ya de suyo era un continente de mucha desconfianza. Nos salió 88% de la población que ante la pregunta si se puede confiar en el otro, la respuesta es no. Entonces, ¿cómo convive alguien con mucha desconfianza hacia el otro con alguien que desea participar mucho? Claro. Entonces, hay que leer la foto como una especie de globalidad, de conjunto. Por eso, si me obliga, Román, ¿cuál es el hallazgo principal? Es que tenemos un venezolano, gracias a Dios, con una inmensa complejidad psicológica, que de nuevo se resiste a que lo polarices en etiquetas y que a la hora de hablar de él tienes que hablar de las cosas que hay que fortalecer y de las cosas que hay que combatir. Es la voz del doctor Ángel Oropesa, nos acompaña el padre Dani Socorro. Padre, ayer cuando leí el estudio destacaban, resaltaban 2 palabras. Por una parte desesperanza y por otra parte resiliencia. Y lejos de verlas contradictorias, creo que una es consecuencia de la otra o una genera la otra. Un poco precisamente lo que decía Ángel, tenemos elementos de profunda resiliencia, pero ahí hay también que tener un detalle. ¿Sí? Hay niveles moderados de resiliencia, pero todavía falta por trabajar. ¿Sí? Pero al mismo tiempo hay elementos de vulnerabilidad. Entre esos está la desesperanza, entre eso está la impulsividad, entre eso está incluso la percepción de un clima a veces no positivo del país, ¿no? En donde, bueno, siento que, bueno, que yo puedo hacer muchas cosas, estoy trabajando ante muchas cosas, logro mis objetivos personales, pero bueno, siento que también hay muchos estresores alrededor, como estresor, el tema desde lo económico, una cosa que sigue preocupando muchísimo. El tema, bueno, si tengo problemas de salud, ¿qué hago un poco con eso? Bueno, reitero, tiene los 2 elementos. Elementos resilientes, elementos que, bueno, que me impulsan, pero también tengo esa ala caída que, bueno, que tengo que prestarle atención porque, bueno, porque no me puedo hacer el loco ante ello. Padre, entendiendo que la desesperanza es una realidad y que se le puede poner cifras, ¿hay también las herramientas para enfrentarla, para salir de ella? Sí, sí. Siempre, bueno, siempre insistimos que no hay catálogo, no hay un manual que te diga cómo tienes que hacer paso a paso. Porque ¿Sí? la realidad además de cada uno es total. Exactamente. Claro. Es el tema desde lo personal, es el tema de los familiares, es el tema también del contexto, ¿no? Entonces, yo lo que sí, yo creo que el primer elemento es darnos cuenta, ¿sí? Porque además está el tema de la desesperanza, pero también al mismo tiempo, una de las cosas que aparece dentro del clima es que se ve también posibilidades, ¿sí? También se dice, cuando veíamos un poco el tema de clima positivo, hay un clima en el fondo también esperanzador. Y eso un poco también lo que insiste Ángel, no estamos tirando la toalla.
No es que no hay nada que hacer. Sí, creo que hay en este momento, por lo menos en este momento del país donde tomamos la fotografía, hay posibilidades y vamos a luchar por ellas. Doctor López, sí, por favor. Disculpa que tu pregunta es interesantísima, porque cuando tú preguntas, ¿se puede hacer algo para combatir esto? Estás reconociendo, sin decirlo, que estas son cosas que son aprendidas. No es que seamos así, Exacto. es que estamos así. Porque la conducta es una consecuencia de las contingencias del entorno. Entonces, todas estas cosas las aprendimos y las podemos desaprender. Entonces, hay, por supuesto, programas, igual que el padre Dani, no hay recetas ad hoc para esto, pero hay programas de eficacia comprobada, sobre todo en audiencias pequeñas, para, por ejemplo, disminuir la ansiedad, aumentar la confianza, aumentar un poco el optimismo, aumentar un poco las relaciones interpersonales. Para todo eso hay programas. La cuestión es cómo elevamos estos programas a una dimensión, por ejemplo, de política pública o de política empresarial, esta cantidad de cosas. Pero en el fondo, lo que quiero resaltar de tu pregunta es, cuidado con hablar de que somos así los venezolanos. No, no somos, estamos así. Insistiendo en eso, en que no somos así, ¿cuáles, doctor López, diría que son esos principales factores, impulsos, estímulos externos que estamos recibiendo y cómo nos estamos protegiendo individualmente cada quien? Sí, digamos, para nadie es un secreto y no queremos entrar en el tema político que han sido unos años de cambio político. Para algunos cambios positivos, para otros negativos. Pero nadie puede negar que son años de cambio. Es ingenuo pensar que si el país ha cambiado tanto, eso no influya en la conducta y en la psicología de la gente. Entonces, esos cambios hay que estudiarlos. Algunos de esos cambios han sido positivos, ¿okay? Pero otros cambios han sido realmente negativos. Y la literatura ha estudiado eso desde mucho tiempo. El concepto de vulnerabilidad psicosocial justamente es eso, el impacto de entornos hostiles, entornos difíciles en la psicología de las personas. Hemos encontrado ciertamente temas como las consecuencias psicológicas internas de la migración, por ejemplo. Eso lo estudiamos el año pasado. 3 de cada 4 personas confiesa que alguien de su familia, sus amigos se ha ido, pero de ese 3 de cada 4, casi 40% dice que no se ha recuperado psicológicamente de eso. ¿Okay? Entonces no es un problema de la gente que se va, es un problema de la gente que se queda. Claro. El tema de la confianza. Siempre hemos sido un país de mucha desconfianza, pero a medida que avanzan los años, la desconfianza ha ido creciendo. Entonces, eso no es genético, eso es aprendido. Algo está pasando en el entorno que genera esa desconfianza. El tema del miedo. El miedo no estaba presente en Venezuela. Hoy tenemos un porcentaje, gracias a Dios, minoritario, pero se acerca al 30%. Ojo, 30% es 1 de cada 3. Depende cómo lo leas. Puedes decir, bueno, 2 de cada 3 no, pero 1 de cada 3 sí. Que dice que tiene miedo. Miedo difuso. Miedo, por ejemplo, a decir cosas porque no sabe quién lo está oyendo. Miedo a protestar porque tiene miedo a la represión. Miedo a qué pueden hacer con su información. Entonces, en un país distinto, que es el que todos deseamos, eso debería ser 0. Aquí es 30%. Entonces, eso es consecuencia un poco de reacción del entorno. Un poco lo que quiero decir es que en estas cosas, Román, y volviendo a tu pregunta anterior, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que hay medidas individuales, medidas que buscan fortalecer a la persona, a los grupos pequeños, pero esto no funciona al final si no hay un set de políticas públicas que, por ejemplo, recuperen la confianza, disminuyen el miedo, manden un mensaje a la población. Es una cosa como un abrazo de tijera, como un abrazo de dos brazos. En uno ayudas a la persona vulnerable y en el otro tratas de trabajar en el entorno para que no genere estos daños. Claro. Es la voz del doctor Ángel Oropesa, nos acompaña también el padre Dani Socorro. Padre, hablaba yo de dos términos, desesperanza uno, resiliencia el otro. Y me imagino que alguno, sin siquiera conocer el concepto, la definición del término, es resiliente. O sea, se define como resiliente o sin saber que lo es. ¿Se entiende la diferencia, sin embargo, entre resiliencia y la adaptación? Pregunto, ¿la hay siquiera? Para poder ser resiliente, uno tiene que adaptarse. ¿Sí? Eso es fundamental. Pero bueno, es uno de los elementos. No solamente es adaptarme, sino también cómo poder ser creativo en medio de esa adversidad. Cómo poder ver incluso más allá del problema. Y cómo ver que, bueno, que no solamente veo la puerta que se cierra, sino también esas puertas que se abren, cómo yo las aprovecho. Pero eso sí, eso no significa que, bueno, que tú tienes bienestar, ¿sí? Entonces, sí, no, más bien eso. Está muy bien, estás levantándote, pero también hay que buscar los mecanismos, hay que buscar la forma y el contexto. Por eso también insisto en lo que decía Ángel, la necesidad de tener políticas públicas, la necesidad también de organizarnos como eso, de diferentes áreas, empresas, organizaciones civiles, el ciudadano a pie. Es decir, cómo podernos articular para poder generar de una otra forma bienestar. Porque con resiliencia no es suficiente, con adaptación no es suficiente, porque tarde o temprano eso puede explotar. Doctor López, ayer estaba con nosotros en el programa Osvaldo Ramírez Colina, con un reciente estudio vinculado a lo político electoral, básicamente de cara al 28 de julio. Y hablaba de entusiasmo, hablaba de optimismo. El entusiasmo y el optimismo efectivamente se pueden medir. ¿Cómo se evalúa el entusiasmo? ¿Cómo se
Sí, cuantifica? hay una variable que estudiamos en esta edición que es justamente optimismo. Optimismo entendido como una tendencia psicológica estable que implica, por una parte, algo cognitivo, pero también algo afectivo, de que las cosas van a ser mejores, las cosas buenas van a ser más que las cosas peores, que las cosas malas. Y eso tenemos un porcentaje, gracias a Dios, alto de venezolanos que ven las cosas con optimismo. Además, es un venezolano que a la hora de enfrentar los problemas usa algunos estilos de afrontamiento, como el humor, por ejemplo, o alguna gente lo critique, es muy sano eso, o como digamos, la reinterpretación positiva de las cosas. Entonces, todo lo que implica aumentar el entusiasmo, el optimismo, es deseable. En estos días de la Copa América, uno lo que dice es, ya no como aficionado, sino como psicólogo. Uno dice, qué bueno sería que llegáramos a la final, o que nos trajéramos la Copa América. ¿Por qué? Porque más allá del triunfo deportivo, un país que necesita reconciliarse, que necesita que le pasen por encima el prejuicio artificialmente creado entre grupos, que necesita verse como parte de una sola cosa, la Vinotinto puede servir para eso. Y eso, por supuesto, genera el entusiasmo. Al generar el entusiasmo, aumenta la motivación. Al aumentar la motivación, hace que la gente se levante a buscar las cosas que tiene que hacer. Y eso, por supuesto, de suyo es positivo. Padre Socorro, evaluaron también en este estudio la fe, la religiosidad, me llamó la atención. Sí. ¿Qué peso tiene la fe en este momento para el venezolano? Es que una de las características o uno de los elementos que ayuda a tener mayor resiliencia encontrados en diferentes investigaciones es el tema de la fe, independientemente de la religión que se tenga. Tengo fe, volviendo a la Vinotinto. Mano tengo fe, exactamente. O sea, el tema de la fe, de una u otra forma, te impulsa, te lleva, ¿no? Entonces, por eso lo colocábamos como un elemento que para ver cómo está, porque también aparecía uno de los estilos de mejor afrontamiento en nuestro estudio pasado. De los diferentes que teníamos, el tema de la fe aparecía. Entonces, bueno, quisimos profundizar. Bueno, no solamente que puedo asistir a un culto, a mi culto específico, sino también el tema desde lo personal, porque eso ayuda muchísimo, como es el tema de hacer oración, que al final es lo que te conecta, ¿no? Y que cada uno lo configura de su mejor manera. Y bueno, sorpresivamente no, porque en los estudios así también lo contemplan en las diferentes áreas. En 85% de la población dice que hace esa oración a su estilo, a su modo, y un 55% asiste al culto. Eso significa, por un lado, está el tema de lo personal, como yo lo trabajo, pero también la necesidad de lo social, que es lo que siempre hay como un eje en todo el estudio de psicodata, en donde la configuración de los elementos personales con los elementos sociales. Hay una tendencia, lamentablemente, a privatizar las cosas y como que, al final estoy en modo sobrevivencia y yo voy haciendo mis cosas personales. Pero también como está esa tensión que sin lo social, sin lo colectivo, sin lo grupal, sin lo equipo, sin la familia, no se puede hacer. Doctor Oropesa, tocó un punto al que hemos vuelto y sobre el que quiero insistir. Por una parte, uno siente, leyendo el estudio, que el venezolano cuenta como con él solo, quizás con su familia, pero no tanto con la comunidad. Pero a la par, participar en actividades sociales parece tener también un enorme peso o valor. La confianza se genera, la confianza aparece, la confianza se busca, la confianza se abona. ¿Qué es la confianza? Para aumentar la confianza hay dos vías. Una que no funciona y es esperar que caiga la confianza, que alguien te ilumine, Saturno, lo que sea. Y eso no funciona. La otra es empezar a hacer cosas con el otro y al empezar a hacer cosas con el otro empieza a aparecer la confianza. Entonces, por supuesto, una de las técnicas más eficaces de aumentar la confianza o disminuir la desconfianza es generar actividades desprejuiciadas entre grupos de manera muy controlada. Entonces la gente empieza a decir, pero aquel, a pesar de ser el Magallanes, no es tan malo. O aquel, a pesar de ser de oposición o chavista, pues parece gente. Entonces, pero eso solo lo logras en el contacto con el otro cuando empiezas a establecer tareas de ganar, donde la única forma de que logremos el objetivo, agua para el barrio, o comida, o cualquier tipo de cosa, es que tú y yo nos sentemos juntos. Tú crees el Magallanes, yo que soy un tipo inteligente que soy del Caracas. Entonces, que logremos esa cosa, la única forma, los dos somos del Madrid, así que no peleemos. La única forma de que logremos aumentar la confianza es así, pues, ¿no? Pero otra vez, insisto con lo que está detrás de tu pregunta, que es muy interesante. Este estudio no es un estudio meramente diagnóstico. Aunque en ciencia de la salud siempre decimos, para que haya un tratamiento adecuado, hace falta un diagnóstico correcto, si no vas a tirar flechas. Entonces, esto es un estudio que está a la orden del gobierno, de los poderes públicos, de la empresa privada, de todo el que quiera poco informarse para no lanzar flechas, todo aquel que trabaje con gente, desde el empresario hasta el gobierno, para saber dónde poner el acento, qué cosas no son tan importantes atacar, qué cosas sí.
y este estudio lo que busca es un insumo útil de contribución para que eso ocurra. Ese es el para qué, padre. Totalmente, totalmente necesitamos para poder construir país, para poder construir equipo, para poder hacer que la empresa sea productiva, ¿sí? Necesitamos ver cómo estamos nosotros. Porque podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener unos buenos mecanismos para llevar a cabo las tareas que yo quiero. Pero bueno, ¿cómo está ese motor que es la persona, no? Entonces, bueno, no has podido estar estos días porque estabas enfermo. Sí. Entonces, bueno, y eso supone que, bueno, que necesitas el tema de lo físico y lo psicológico para poder abordar. Eso no se puede dar, por supuesto. Por eso es muy, muy necesario, y aquí no nos cansamos de reiterar la necesidad de, bueno, de hacer de la salud mental. Y la salud mental hace referencia a esa capacidad para yo poderme relacionar, para poder yo ser productivo, para poder concentrarme, para poderme levantar con la disposición necesaria para tener un buen rendimiento en el día. ¿Sí? Eso es muy importante y bueno, pero no tiene que ser un tema personal. ¿Y cómo pasar de la salud mental, de un tema personal, privado, muchas veces estigmatizado, con muchos tabúes, a un tema de salud pública, en donde a todos nos interesa y tiene que haber de otra forma mecanismos que eso lo garanticen? Doctor Oropesa, partiendo de la necesidad de un correcto diagnóstico y además de lo que concluye este estudio, ¿qué diagnóstico darle al venezolano si lográramos como sociedad sentarnos en un diván, en el diván de un especialista? Decía bueno, Tomás de Aquino, que la esperanza no es sentarse a esperar, sino la esperanza es una virtud que te obliga a levantarte de la silla y empezar a hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, lo primero es decirle, esto que está pasando es aprendido, por lo tanto puedes aprender otras cosas. Decirle, tú tienes, a pesar de que algunos insisten en tus debilidades, muchas fortalezas. Empecemos por reconocer otra vez el diagnóstico adecuado, qué fortalece en ti, qué debilidades, para entonces tratar de estimular algunas, reforzarlas y tratar de minimizar o no reforzar las otras. Pero sobre todo, sembrarle la esperanza. Decía el padre Dani, esta parte de la contradicción del estudio, una población con un porcentaje moderadamente alto de optimismo conviviendo con un porcentaje también importante de desesperanza. No son contradictorios porque el optimismo es más personal, la desesperanza es más evaluación del entorno, pero en el fondo pareciera que se contradicen. Es importante que sembremos esperanza en el venezolano, pero no la esperanza de otra vez sentarte a esperar que pasen las cosas. Esperanza es, como decía Tomás de Aquino, levántate de la silla y empieza a hacer las cosas que tienes que hacer porque sabes que lo puedes lograr. Si sembramos ese mensaje, muchas cosas van a pasar porque, como decía Nazoa, los poderes creadores del pueblo están allí. Lo que hay que hacer es decirle al pueblo, ahí lo tienes. Claro. Pues agradecido con ambos por acompañarnos esta mañana. ¿Dónde se puede revisar el estudio en detalle? En la página web de nuestra Escuela de Psicología, Psicología UCAP, y a través también de nuestras redes en Instagram, @psicologiapiso_UCAP. Ahí pueden de verdad encontrar este estudio, incluso todo lo que estamos haciendo, porque bueno, la escuela está teniendo diversos proyectos que aportan al país. Sí. Muchísimas gracias, padre, por su visita. Gracias de Igual, verdad a doctor ustedes. Oropesa. Un honor como siempre, Román. Gracias a usted. Dani Socorro es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de Psicodata Venezuela, y el doctor Ángel Oropesa, profesor titular de LOCAP, jefe de la Cátedra de Psicología Social, miembro del equipo de investigador de Psicodata. Son las 8 de la mañana, 1 minuto, pausa y volvemos.